Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra. Esta es una edición nueva de Libertad Bajo Palabra. Vamos a comentar las principales incidencias políticas de la última semana. Nos acompaña en este bloque inicial Úrsula Chambochumbi, una conocida comunicadora que va a darnos y ofrecernos algunas de sus perspectivas sobre este momento crítico para todo el país. Bienvenida, Úrsula. Hola Percy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya hoy día se ha dado la cereza del pastel perpetrado por, digamos, quienes están siendo durante este proceso pro-fujimoristas, sin serlo necesariamente en su origen, ¿no? Se han dado cualquier cantidad de actividades, ¿no?, que ha propuesto el fujimorismo, eso sí, todo dentro del marco de la ley, pero prácticamente con el fin de quitarle toda credibilidad a este proceso electoral, y de alguna forma lo han conseguido hoy día mismo con el estrepitoso modo de acción de Arce, que ha declinado, puesto que no puede renunciar a integrar el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre esta última semana y sobre este incidente en particular? Sí, mira, yo creo que el proceso se ha ensuciado o ya venía sucio desde la primera vuelta, ¿no? Yo soy de las que apoya esa tesis, que hay suficientes indicios como para hablar de un fraude electoral en mesas y también a nivel de instituciones, ¿no? Sobre todo, no solamente porque podamos o no tener las pruebas necesarias, sino porque la actitud de los organismos encargados debería ser la de presentar, pues, o estar abiertos a esclarecer hasta el último detalle del proceso, ¿no? Mostrar el padrón, permitir que hayan, en todo caso, algunas modificaciones al proceso y que se puedan, no sé, extender los tiempos para presentar las nulidades, etcétera. Entonces, yo no veo ese espíritu en la OMPE ni en el Jurado Nacional de Elecciones, y lo que hemos visto hoy en el jurado es, pues ya, es como que ya se rompió todo, ¿no? El señor Arce ha renunciado, bueno, ha declinado a su cargo, porque como tú bien dices, no puede renunciar, y con eso entramos en otra etapa de la crisis, ¿no? Porque esto es una crisis definitivamente, y ahora es mucho más fuerte que antes, porque vamos a tener que ver qué sucede en este caso, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? También se ha pedido que decline otro de los miembros de este jurado, ¿no? Entonces, aquí vemos que, bueno, se da lo que en una situación como esta tenía que darse, si es que, pues, hay magistrados que quieren continuar con su carrera o que quieren poner el pie, como se dice, y demostrar, pues, que ellos no se prestan para estas movidas extrañas que estamos viendo, ¿no? En la tarde el jurado con 3 de sus miembros ha casi desechado los recursos de nulidad. Entonces, es muy importante lo que está pasando en este momento en el país, porque va a marcar definitivamente un antes y un después, ¿no? Úrsula, pero el incidente aquí, porque llamaría la atención, es que, claro, ya han desechado todas estas apelaciones, ¿no? Pero no alcanzan los votos que estarían en pugna, ¿no?, por intermedio de estas apelaciones para lograr que Keiko Fujimori pase a encabezar, ¿no?, la lista de los candidatos y sea proclamada como presidente del Perú. No le alcanza. Hay que hacer ¿Qué una, se hace en esa circunstancia? Claro, hay que hacer una buscamos la diferencia. puridad, no la objetividad, la verdad electoral, se dice. Pero ¿hasta qué punto eso es algo concreto, algo cierto? Bueno, aparte que la distancia entre los dos candidatos pues, ha sido mínima, ¿no? No es un Hay que hacer triunfo una, definitivo, en teoría, o que debiese ser aclamado, pero está esa inciente. ¿Cómo ves eso, Úrsula? hay que hacer una diferenciación entre las impugnaciones, los recursos de nulidad, son todas cuestiones diferentes, y bueno, aquí algo con lo que particularmente estoy de acuerdo es que hay que respetar los plazos, ¿no? Entonces tenemos un problema de plazos, por ejemplo, con la presentación de los recursos de nulidad, que ha sido pues el tema principal durante estas últimas 2 semanas, ¿no? Si se ampliaba el plazo o no se ampliaba, que finalmente no se hizo, ¿no? No se amplió el plazo, y por eso no han entrado.
más o menos 500 recursos de nulidad, que estamos hablando de un bolsón importante de votos. Pero yo creo que más allá de si se tiene o no se tiene los votos, que evidentemente el jurado ahora ya, pues desechando todos estos recursos solicitados por la candidata Fujimori por Fuerza Popular, definitivamente no van a alcanzar los votos, pues desechándolos unos y otros, pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es poner el reflector sobre lo importante, porque estamos hablando de un proceso con indicios de fraude. Basta que podamos comprobar el fraude en una región, en una ciudad, en una mesa, basta que hayan firmas falsas para que todo este proceso ya sea un proceso viciado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque claro, por cuestiones del proceso per se o del trámite, sí, pues de repente no entran todas las mesas no sé, las cédulas que nosotros hayamos querido, ¿no? Pero no se trata de eso específicamente, se trata de saber si efectivamente aquí hubo o no hubo un intento de fraude, ¿no? Se trata Pero de Úrsula, saber. pongamos que ya que lo hubo, pero ¿por qué hacerlo extensivo bajo una presunción de la mala fe, ¿no es cierto?, de todo el resto de los integrantes de mesas o de personeros, como para establecer esta idea de que se ha dado un fraude sistémico? La gente tendría que atenderlo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que se han dado irregularidades, que son las que se dan en todos los procesos, en toda la vida. Pero ¿por qué hacerlo extensivo y tratar de instaurar esta idea de que el fraude ha sido sistémico? Porque ¿Por qué? justamente porque de eso se trata. No se trata de errores en algunas mesas, se trata de, como tú mismo lo dices, una situación, es sistemático, no estamos hablando No, yo no le, solamente pero yo no lo he más, dicho a me cuenta refiero a, mía. no estamos hablando Los solamente de Lima, fujimoristas quieren hacer ver de que hubo algo sistémico o sistemático. es que al No parecer hay asidero para esos. ¿Por qué? estamos hablando, por ejemplo, de actas de Puno, de Cusco, de Arequipa, de Ayacucho, de lugares donde sabemos perfectamente que no solamente no hay presencia de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones, sino también de personeros del otro partido, ¿no? De Fuerza Popular. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de lugares donde efectivamente podría haber sido muy fácil eh, meter la mano en el proceso, ¿no? Entonces, Claro. y no es solamente, como te comenté hace un ratito, no es solamente de una o dos mesas, estamos hablando de ciudades enteras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las impugnaciones a las actas, la mayoría de las cuales estaban en Lima, donde sabemos que la candidata Mori tenía pues los más altos índices de votación. Entonces, ha sido toda una estrategia que ahora se complementa con la actuación de los organismos encargados de este proceso, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Si no hay nada que esconder, ¿por qué la OMPE no quiere mostrar el padrón? Está bien, pero son presunciones, Úrsula. Por eso es una Perfecto. situación muy Para eso complicada. estamos aquí. Para eso es que estamos presionando a la sociedad civil, incluso organismos que no son específicamente de la sociedad civil. Para eso todos estamos presionando, porque queremos saber la verdad. Porque no se trata solamente de dejar las presunciones en el aire y pues ya nunca lo vamos a saber. No, No, se es que trata de que pasa que estamos hay un problema haciendo, de... no solo es un corte de interpretación, me parece. no, Porque no, claro, no, es una la presunción, interpretación. pero A mí podemos me parece que desconfiar sí. de todos los estamentos del Estado o de todas las entidades públicas, pero así no funciona ni el Estado ni tampoco funciona la sociedad. O sea, ¿Cómo tiene así? que haber un umbral mínimo de, no de confianza ciega, pero por lo menos sí de una determinación de las autoridades. Si no, somos anarquistas. Entonces yo te comento, Úrsula, hasta acá hay presunciones. O sea, Ujú. querer extender las presunciones que se han dado en estas mesas a todas las mesas o a todo el Que no he país hablado de todas las mesas. no tienen fundamento. Yo te he hablado De las de mesas donde departamentos Peco ha específicos, perdido ¿no? porque tenemos la seguridad de que no ha tenido personeros en esas mesas. Primera negligencia y deficiencia de ella. Porque en un país como este, con todo el conocimiento que tenemos de los procesos electorales, no tener un personero en una mesa es francamente regalarle esa mesa
a tu opositor. De acuerdo, estoy de acuerdo. Claro, los errores que ella haya podido tener, bueno, otros podrían decir que nuestro proceso debería ser tan limpio que no deberíamos necesitar personeros, ¿no? Entonces, bueno, si No, ya tenemos acá que no, tener personeros es porque previo efectivamente. a participar en el proceso ya sabemos que puede haber ahí alguna intencionalidad de fraude, ¿no? Empezando Claro. por ahí. Entonces, claro, yo te digo que no es algo que podamos extender a todas las mesas del país, pero por favor, hay mesas donde ni No, a siquiera las pueden mesas donde han presentarse pedido su el reclamo, pues, a ejército. las extemporáneas me refiero, Úrsula. O sea, Claro, solo a las también, mesas que han estado digamos, en discrepancia, ¿no? así es. Ahora, Pero esas mesas también no han lo que sido a mí me aceptadas porque parece tampoco han cumplido con los plazos, que es otra negligencia. O han presentado ahí sin estoy el de talón acuerdo. del pago al Poder Judicial, perdón, al jurado, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. No sé realmente qué habrá pasado en la interna, porque, bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con que los plazos tienen que respetarse. Sin embargo, también, así como estoy de acuerdo con eso, también creo que las instituciones deben velar porque su actuación sea absolutamente transparente, ¿no? Y eso es algo que no está sucediendo aquí, porque Sí, claro. hay otras maneras ok, no se pudieron presentar dentro del plazo las apelaciones o los recursos de nulidad, ok, pero vayamos con lo que tenemos, con las pruebas que hemos logrado o que ellos creen que han logrado tener hasta el momento, entonces presentémosla y vamos a hacer el cruce, ¿no? Por eso se insiste tanto en el padrón electoral. Entonces, yo creo que en una situación como esta, en la que hay una crispación y polarización extrema, entonces deberían las instituciones ser lo más transparentes posibles, lo más pegadas a la regla posible y dar el padrón, abrir el padrón, aquí tienen la información, verifiquen. Total, no tenemos nada que esconder. No hay razón para que no se muestre ese padrón, no hay una razón. Entonces, es bien complicado creer ahora en las instituciones cuando estamos viendo que incluso dentro de ellas y con sus mismos miembros hay problemas, hay quienes pueden incluso manifestarse en contra de sus mismos compañeros y decir, bueno, ustedes están actuando de una manera incorrecta, ¿no? Y por tal razón yo dejo mi cargo. Es bien Pero grave eso lo que te está parece que tiene un ahí. razonamiento, es decir, han actuado todos los integrantes del jurado, en opinión de Arce, de una forma inadecuada, Es pero que nada le tenemos que impide a ver que él eso no viene de fallar ahorita. y emitir su voto dirimente. Él puede Mira, seguir votando y oponiéndose a lo de ellos. Mira, lo que pasa es que seguir haciendo eso es formar parte del proceso y legitimar de alguna manera ese proceso. Esto ya viene con Pero ¿por problemas qué lo desde van a antes. legitimar, Úrsula? En ese jurado deberían haber 5 integrantes, hay solamente 4. Y hay solamente 4, ¿por qué? Porque hasta ahora, desde hace 2 años, no se puede solucionar el problema del Colegio de Abogados de Colegio de Lima. Abogados. ¿Sí? Ellos no tienen representante ahí. ¿Y por qué? Hay un candidato que ha ganado 2 veces esas elecciones. ¿Por qué hasta ahora no tienen su representante? ¿Por qué el señor Salas Arenas, tan cuestionado, tiene un voto dirimente? Entonces, ahí no hay forma de ganar, porque no solamente él tiene el voto dirimente, sino que también tiene el apoyo del señor Sanginés. Entonces, ya sabemos cómo operan ellos dos. Ahí nomás hay 3 de 5 votos. Claro, ¿Cómo pero yo te digo, ese cómo candidato al que tú te podría refieres alguien es un inclinar la conocido balanza? fujimorista en el Colegio de Abogados de Lima. Y el Perdóname, no te señor escuché. Arce Rodríguez es también un conocido cuello blanco. No, Entonces a yo ver, te digo, yo creo claro, que, yo está creo que involucrado en esa investigación. hay Entonces, que, ¿quién es el digno acá? hay que hacer una precisión con respecto al caso de los cuellos blancos, ¿no? Porque se ha dicho mucho acerca de ese caso y de las personas comprendidas en ese caso, sin embargo, no se pueden presentar evidencias hasta el momento de, por ejemplo, del señor Arce, del señor Chávarri, ¿qué cosas han presentado? Han presentado conversaciones, han presentado documentos que tienen que ver con su labor, pero hasta el momento no presentan evidencias que verdaderamente sustenten todas las acusaciones que hay en su contra. El caso Cuellos Blancos ha Pero sido se podría decir muy, inclusive muy de los manchado. Mira, principales involucrados. El señor César San Martín tiene más indicios que el señor Arce, y sin embargo, anda Eso muy también es tranquilo. discutible, pero Úrsula, yo te digo, si ellos no tienen, digamos, una participación, o por lo menos no se puede considerar que están involucrados con los cuellos blancos, puede resultar que en opinión de algunos
peruanos, los cuellos blancos, pues como no hay una sentencia definitiva, ¿no? Prácticamente no tienen nada que ver con ningún ámbito delincuencial. Por eso. En esa lógica, podría decirse eso también. Pero a eso es a lo que voy, no tienen ninguna sentencia por el momento. Tú me estás hablando estamos hablando del Sí, pero yo no magistrado los estoy Arce, sentenciando, digo, están en- involucrados. Por lo estamos menos hablando no del tienen las magistrado credenciales Arce. de dignidad aparente para un cargo de esta relevancia. Tú sabes que se Eso puede no tiene ninguna involucrar, duda. tú sabes que se puede involucrar a una persona en procesos También, judiciales bien fácil, y armarles todo un caso, y finalmente esa persona va a salir libre de polvo y paja, porque no tenía absolutamente ninguna responsabilidad en ese caso. Entonces, mientras el proceso siga abierto, sobre todo un caso tan complicado como el de los cuellos blancos, donde se ha visto tanta manipulación, donde el mismo señor Vizcarra está comprendido, entonces, sí, y realmente. también donde vimos que hasta se destituyó al señor Chávarri con nada, absolutamente nada de evidencia. Entonces yo creo que es un caso que no sirve mucho para apuntalar algo negativo que No, tengamos apuntar a que no se tienen las credenciales adecuadas para un cargo. ¿Cómo es posible que estén en un cargo de esta representatividad personajes que por lo menos no tienen las credenciales de una dignidad aparente? A Exactamente, y eso. eso mismo podemos Se señalar del aplica lo señor del otro Salas lado Arenas, también, ¿no? claro. A ambos Justamente lados. eso es muy interesante porque eso mismo podemos señalar del señor Salas Arenas, ¿no? Por Que supuesto que sí. con Claro que su, sí. con Sí. su debilidad por apoyar o por defender terroristas, ¿no? Y él es el que tiene el voto No, pero ese divino, es cuando era él abogado es hace el que muchos está siendo años. cuestionado, ¿no? Él es el que está siendo cuestionado. Entonces, Pero no vamos es a el los señor Arce el que cuestionamientos, está pues siendo Úrsula, cuestionado. claro. Yo Entonces, comparto que de ambos lados se puede criticar, pero lo de Salas Arenas viene de hace décadas. En no, cambio, pero no lo de solamente Arce es es algo eso. muy reciente. Claro, pero ahora estamos hablando también del caso de Martín Vizcarra y toda la ayuda que le dio él, Por su hermano. supuesto. No es un Ahí está, personaje, por ejemplo, ya, pues, es un según personaje tú, muy cuestionado. por supuesto que sí, es nefasto. ¿Cuál crees que es la incidencia de Vizcarra en estos últimos incidentes del jurado? Porque hay que ser claros también, o sea, Salas Arenas, aparte que es un conocido hombre de la izquierda, o sea, también es conocido que él es antifujimorista, ¿no? Inclusive en un primer momento se decía, Corbeto, que estaba involucrado en unos asuntos con Fujimori, se decía, la OMPE puede acabar favoreciendo a Keiko, pero indudablemente cuando vaya al Jurado Nacional de Elecciones, si es que no la favorecen, o sea, tampoco le pueden hacer ningún servicio ni ningún gesto a favor, ¿no? Es lo que Sí, se decía antes de. Ahora, ¿cómo lo yo creo que ves? en este caso no, nadie, absolutamente ninguno de los organismos está a favor de Keiko Fujimori. Y esto porque vemos ya que la maquinaria llamada caviar se ha puesto, pues, ha enfilado todas sus baterías contra ella, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de más de 20 años que todo esto se ha venido gestando. Y Vizcarra, por supuesto, tiene mucha injerencia en esto. Vizcarra ha puesto a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, ha puesto al señor Corbeto, ha puesto a la gente que está en la Fiscalía de la Nación. O sea, es ¿O ha tenido alguna evidente, injerencia en sus nombramientos, no? Claro, es es lo que evidente se lo que dice. sucedió. Entonces, él ha puesto a todas las personas que finalmente van a lograr que este proceso no se dé pues con la claridad, con la transparencia con la que debería darse, ¿no? Entonces, y estamos viéndolo. Pensemos como pensemos, si yo hubiera votado por Castillo, también me interesaría saber si esa persona que está llegando al poder, que es mi candidato y que está llegando al poder, está llegando por las buenas, cómo es que está llegando, ¿no? Porque francamente, si yo voto por alguien es porque estoy convencida de sus credenciales democráticas o convencida de que es una persona que no apoya la corrupción o que es una persona O honesta. convencido de que el otro candidato es peor también. Perdóname. Puede ser que uno esté convencido que el otro candidato es peor, que me parece lo más real en esta circunstancia, por los dos lados. Lo que yo he visto es que hay mucha gente que ha votado convencida por el señor Castillo, totalmente convencida por él y por su propuesta, ¿no? Claro, definitivamente hay un porcentaje que ha votado en contra de Fujimori, ¿no? De todas maneras. Sabemos que su antivoto antes de las elecciones era de más del 50%, entonces definitivamente hay un buen porcentaje, pero muchos de ellos han votado en realidad a favor de Castillo. Y justamente, si es eso lo que nosotros queremos
para el país, si es ese mi candidato, yo quisiera saber si ese candidato realmente vale mi voto. Úrsula, vamos a concluir porque debemos pasar al siguiente bloque, que vamos a seguir con este mismo tema. A ver, ofrécenos una conclusión brevísima, a ver, calcula un minuto. Entiendo que estarías en la línea que sería realizar otro proceso electoral. Este proceso electoral está absolutamente invalidado para ti. A ver, esclarécenos, por favor. Para mí sí es un proceso inválido, ya los juristas también se han pronunciado, no es factible bajo las actuales circunstancias entrar a otro proceso, ¿no? Entonces, esta situación se complica cada vez más, no es tampoco que sea que tengamos un claro ganador, todos los que han tratado de proclamar al señor Castillo han hecho mal, no tenemos Por supuesto que todavía sí. un candidato ganador realmente, tenemos que esperar, por supuesto, que este proceso termine, pero el proceso tiene que darse con total transparencia, tiene que ser un proceso correcto y no estamos viendo lamentablemente eso, ¿no? La verdad, ahorita yo veo muchas sombras sobre este caso, no me queda claro qué es lo que va a suceder, si es que se llamará nuevas elecciones, si es que se volteará la torta y algo ayudará a Keiko a ganar, o en todo caso van a proclamar nuevamente de una vez al señor Castillo, en cuyo caso tendría un serio problema de legitimidad. No me queda claro tampoco si las Fuerzas Armadas van a intervenir, están muy callados, pero bueno, la verdad que es un... ¿Pero piensas que se podría dar esa circunstancia? Yo creo que ahorita... Para ahondar un ratito más, a ver. Yo creo que ahorita estamos ante una situación pero tan difícil que cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible y yo creo que las Fuerzas Armadas con su silencio están más que, están midiendo la situación y ver qué es lo que pueden hacer. No creo realmente que que eso sea algo viable en este momento, ¿no? Creo que la sociedad civil es la que finalmente va a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Te agradezco tu participación, Úrsula. Te comprometo para seguir conversando más adelante y ojalá que no se llegue pues a momentos más extremos todavía. Vamos, Radio Miraflores, con el siguiente bloque de inmediato. Gracias. Bien, retomamos e insistimos el tema de fondo de la noche de hoy, que es la coyuntura electoral, la declinación de Arce a participar del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual da varios agregados a una crisis tremenda que se ha intensificado luego del 6 de junio. Vamos a conversar para tales efectos con Enrique Valderrama, conocido analista político y director del portal Punto de Encuentro. Bienvenido, Enrique, una vez más a la palestra. Muy buenas noches, estimado Percy, como siempre, un honor conversar contigo y un saludo a todos los que siguen
Radio Miraflores Televisión. Encantado de estar acá. ¿Cuál sería tu percepción, según tus artículos, tus últimos posts de Twitter, acerca de la gravedad de la renuncia de Arce? Bueno, yo más ves? que... Primero, jurídicamente hay que precisar, la ley no permite una renuncia. Lo que él está pidiendo es que le aprueben un cese de funciones, de alguna forma, ¿no? No quiere ya participar, no quiere validar con su voto lo que él considera una cuestión sumamente irregular o una suma de irregularidades, cuando menos. Primero, en la carta ataca claramente al proceso electoral, y no estamos hablando de una opinión cualquiera, de alguien ajeno al proceso, sino de un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, reviste una gravedad muy, muy, muy potente el hecho que él diga que hay irregularidades sistemáticas. Es muy preocupante esto. En segundo lugar, no solamente dice que hay irregularidades, las irregularidades podrían tener diferentes causas que las puedan ocasionar, pero él afirma además que existe una politización o una ideologización o resoluciones prácticamente parcializadas, con lo cual sin duda ataca pues la legitimidad no solamente y el buen actuar que debería mantener el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Alas Arenas, sino que en general ya echa aún más sombra sobre el proceso. Hay un 50% del país que puede tener dudas muy grandes respecto a, incluso se publicó una encuesta de Datum Internacional que hablaba de un 65% de percepción de que había algo así como un fraude en el país. Por lo tanto, esto que renuncie un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, sin duda apoya a esa narrativa de un sector que apoyó a Keiko Fujimori, de decir que ha habido aquí pues un fraude, de que ha habido aquí la posibilidad de que les hayan robado la elección en la mesa. Por lo tanto, lo que ha sucedido hoy día es gravísimo, y de acuerdo a una información que ha filtrado hace unos minutos el ex premier Jorge del Castillo, él afirma que las universidades privadas estarían retirando su confianza al magistrado Rodríguez, por lo tanto él tendría la obligación o el deber moral de también renunciar siguiendo el camino que está siguiendo en este caso Arce. Por lo tanto, me preguntas, el impacto, la gravedad es muy, muy, muy complejo, porque le da municiones justamente a quienes sostienen que ha habido un fraude electoral. Y esto, sin duda, Ese es el problema, va a orar. que creo que no se llega a ningún punto de conciliación porque ciertamente se han dado irregularidades, como las hay en todos los procesos electorales. Ahora, la circunstancia diferente es que quien ha perdido se resiste a aceptar estas irregularidades, como si las han aceptado todos los otros candidatos que han perdido en segunda vuelta los últimos años. Bueno, pero ya, vamos a distinguir algunas cosas. Primero, lo que ha habido respecto a actas nulas o con pedidos de nulidad respecto a la elección de Alan García con Ollantumala, de Ollantumala con Keiko, de Keiko con Kuczynski. En todas las elecciones ha habido pedidos de nulidad. El problema es que estos pedidos de nulidad nunca hubieran podido alterar, ni siquiera en el caso de Kuczynski, el resultado ni la diferencia. Acá estamos hablando de cuando menos alrededor de 800 a 1000 actas, digamos, que han sido pedidas para que sea su anulación, lo cual significaría, solamente asumiendo que hay 200 votos por cada una, 160.000 votos en una diferencia de 40.000, que sin duda es algo muy apreciable. Y estas actas mayoritariamente benefician al candidato Castillo. Y además... Y te digo, pero ahora de estas últimas que quedan, ¿cuántos votos hay? Porque esa estás hablando de las que fueron rechazadas porque se presentaron fuera del plazo. Exactamente, exactamente. De las 8. Ahora, cerrémonos al de las 8 porque no podemos criticar tampoco ese extremo, ¿no? Mucho se debió también a la negligencia de la propia candidata y las que quedan no alcanzan para darle vuelta al resultado. Seguramente, pero aquí tienes que ver que la defensa legal de Fuerza Popular lo que ha planteado es una impugnación jurídica, por llamarlo de alguna manera, o un planteamiento, una mirada distinta respecto a estas 800 que aún quieren que formen parte del proceso. Por lo tanto, eso al final va a tener que ser definido
en una segunda instancia por el Jurado Nacional de Elecciones que puede confirmar el hecho de que estas no van a participar de ningún modo del conteo. Pero lo que ellos lo que ellos plantean es que hay un principio básico que a mí me parece rescatable, lo he escrito en mi artículo del Diario Expreso el día de antes de ayer lunes, que es que lo fundamental aquí es encontrar la verdad electoral, y creo que es fundamental si esto además viene con algunos elementos que nos lleven a sospechar de que ha habido una manipulación sistemática de parte de, o una estrategia sistemática de parte de Perú Libre. Además, son cosas muy graves que no pueden quedar, digamos, impunes alrededor de falsificación de firmas, alrededor de una serie de situaciones que han llevado incluso a manifestar a algunos, que a mí me parece correcto, no porque tengan razón final, sino por la claridad del proceso. Creo que la petición sobre el asunto del padrón electoral es una petición que creo que debería ser atendida. Yo creo que no habría que tener ningún tipo de temor si es que no hay nada que ocultar de que se muestre y que se pueda realizar, además, atendiendo también a esto, una auditoría internacional, como se hizo en Bolivia. Yo creo que en el caso de Bolivia, que es algo similar, Evo pues estaba incluso en el poder. Acá hay un aliado de Castillo en el poder que es Sagasti, una circunstancia similar, no igual. Y evidentemente ahí aceptaron la auditoría de la OEA, seguramente porque pensaban que iba a ser como algunas otras, como las veedurías que a veces manda la OEA, en donde vienen algunos burócratas de paseo más bien y a comer y a degustar algunos vinos o licor, y no iban a tener ningún resultado. Lo que determinaron en Bolivia fue finalmente que hubo una manipulación sistemática. Yo creo que para tranquilidad de todos sería muy importante incidir en que se realice en el país una auditoría electoral internacional y que además se haga público el padrón que se ha usado para las elecciones. Si no hay nada que ocultar, si no hay nada sistemático que ocultar, si son simplemente anomalías aisladas, yo creo que por la salud y por la gobernabilidad de la patria, este pedido debería ser atendido. Yo no encuentro ningún argumento por el cual el jurado o la OMPE se niegue a facilitar La esta OMPE, mejor dicho. información. La OMPE se niega a facilitar esta información que ayudaría además en la confianza ciudadana respecto a su institución. Yo creo que esto sería importante, porque si una vez publicado el padrón, lo único que se encuentran son anomalías aisladas que forman parte, como tú bien has mencionado, de algunas cuestiones que se dan en todos los procesos electorales, pues termina la narrativa del equipo legal de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, y Castillo asume la presidencia en un clima de legitimidad mucho más claro. Incluso a Castillo le conviene eso. Yo la verdad no entiendo por qué tanta resistencia. Sí, verdad que no tiene mucho raciocinio que se opongan a cosas que aparentemente no tienen mayor complicación, pero Así es. también me parece, y quiero compartir contigo, de que se ha dado una estructuración jurídica, técnica, que conduce a que Fuerza Popular siga presentando todo tipo de reclamos y de argucias inspiradas en último momento a cuenta de no darle ninguna legitimidad a Castillo. O sea, inclusive ya luego de que entreguen el padrón, ponte que lo entregaran, yo estoy seguro, y lo veremos, se seguirán hallando pruebas para inclusive, y mira tú, qué desgracia, que de aquí en el quinquenio entrante, aun cuando Castillo sea proclamado como presidente, Keiko quiere hacerse pasar como si fuera una suerte de presidente moral del país, que es una circunstancia que hemos visto hace muchas décadas con personas de una calidad muy diferente, ¿no? Tú lo sabes Bueno, muy bien. bueno, sí, y algunas sin razón y llevado sin duda por una estrategia semigolpista, de repente en algunos países, y otras en realidad llevados alrededor de impulsar un proceso de democratización, como en el caso de Venezuela con el tema de Guaidó, donde tienes a un Maduro diciendo que él no es presidente y que él ocupa Palacio, la Casa de Miraflores, y por lo tanto el otro no tiene absolutamente nada que hacer. Hay que tener cuidado con esas narrativas y esas lecturas, porque una vez que el padrón sea público y además se realice una auditoría internacional protagonizada por la OEA, es imposible ya, me parece que racionalmente alguien no termine de aceptar que no ha habido ahí algún tipo de manipulación si es que no la ha habido. Ahora, tú me planteas un escenario hipotético en el caso de que Keiko, incluso con estos elementos, se niegue a aceptar los resultados, lo cual yo me parece a mí muy difícil. Pero ¿por qué no trabajamos la otra hipótesis? Es decir, piensa mal y acertarás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un poco provocador, pero ¿qué pasa si entregan el padrón y en efecto hay irregularidades sistemáticas? El país
¿Le hubiera ido mejor acaso ocultándole la verdad? Yo creo que la verdad electoral debe primar, por lo tanto, deben mostrar el padrón. Creo que es algo que es muy No, el poco padrón, yo no sostenible, tengo ningún problema que lo muestre. es muy poco sostenible, de mi lado, entender por qué al más interesado, a la OMPE, no le motiva este asunto para quedar limpia ante la historia y que finalmente el presidente que asuma, que en teoría, es Castillo, asume en un clima de legitimidad aún mayor. Mira, Que yo es te muy digo algo. sencillo, Enrique. Es que mira, igual, yo digo, son igualmente válidas para pensarse las dos posibilidades, pero yo te De digo acuerdo, de que no acuerdo, de hay nadie acuerdo. que esté, no hay nadie que esté limpiamente registrado en la historia. Querer Bueno, hallar en la historia a alguien que sea impoluto, eso es sobre una, todo en la historia peruana reciente, es imposible, me parece. ¿Cómo lo es? A ver, Enrique. no, yo no creo eso. Yo creo que Keiko Fujimori en el caso del año 2016 tardó algunos días, algunas semanas, y me parece incluso, en aceptar la derrota producto de la inmovilización de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que es, en ese caso es una disposición que adoptó un gobierno que quería orientar un poco las cosas, pero finalmente no estamos hablando ahí de fraguar actas electorales, no estamos hablando de falsificar firmas, no estamos hablando incluso de cosas que ha mencionado, por ejemplo, Jenny Vilcatoma, alrededor del hecho de que voten fallecidos. En ningún momento yo recuerdo que en la elección Kuczynski-Keiko se haya hablado de acciones como estas que involucren 250.000 de votos casi. Yo creo que ahí no hay Pero comparación. mira, Enrique, Y en la por elección honor, anterior, no, por honor a la verdad, hay que reconocer que cuando estuvo en esta circunstancia Kuczynski con Keiko, tampoco es que se hayan preocupado en buscar. Es como se dice, si vas a no, no, levantar una no, no. alfombra, te encuentras con cuantas cosas que te Yo no puedan poner creo, la alfombra. yo no creo que eso haya sido así en un escenario Y incluso ya, en donde Fuerza pero esto Popular es tu tenía, parecer, pero es válido pero, también pero, problematizarlo. pero ¿Qué digamos, diferencia había entre si los, Keiko y in- PPK si en los línea de gobierno o interesados, ideológicamente? Ninguna. bueno, Ahora sí. si los interesados no sintiesen que les hubieran robado las elecciones, digamos, en mesa, si hubieran sentido eso, hubieran reclamado como están reclamando ahora. Ellos sintieron que perdieron por una disposición del gobierno que finalmente es una jugarreta política dentro del marco de la ley. Es decir, Humala podía hacer lo que hizo. Lo hizo y con eso evitó que Keiko gane, pero no violaba ninguna norma. Acá estamos hablando, digo yo, de otro tipo de cosas. Estamos hablando de falsificación. Incluso cuando se han hecho las proyecciones estadísticas alrededor de las elecciones del 2006, 2011, 2016, alrededor de la frecuencia de votos y la diferencia que existen entre actas que tienen de 0 a 5, y esto lo ha explicado muy bien Lourdes Flores. La elección del 2006 muestra un patrón claro, la elección del 2011 muestra un patrón claro, la elección del 2016 muestra un patrón claro. Esta elección de aquí muestra un patrón absolutamente anómalo respecto a la incidencia de votos, de diferencia de entre Castillo y Keiko, alrededor de los de 0 a 5 votos muy alta, sospechosamente alta. Y esto además se conjuga con el hecho de el tema de las firmas y una serie de cosas. Yo no digo que sea verdad, ojo, yo no digo que ellos tengan la razón. Lo que yo digo es, si hay forma legal de transparentar aún más el proceso y de apoyarse en otras herramientas que puedan terminar dando legitimidad aún mayor a un presidente que va a llegar, yo te digo, Castillo, no va a llegar bien si es que llega de esta manera. Va a llegar muy golpeado y para realizar el gran programa de transformación que está planteando, le va a faltar el oxígeno político. Para él le conviene que esta situación se aclare, salvo, claro, que él sea consciente y Perú Libre sean conscientes de que algo como de lo que se les está acusando han hecho en verdad. Y retrocediendo incluso años atrás, la legitimidad de Ollantumala cuando llegó al poder no se discutió, la diferencia fue 5 puntos, ahí no hubo ningún tema de nada. La diferencia entre Había Alan suscrito García todos y, los compromisos posibles también, Enrique, para que eso no se discuta. bueno, ahí estaríamos Muy hablando diferente a la posición de Castillo ahora mismo. yo Igual es un creo que, margen mínimo, pues, que hay mira, diferencia, de eso no hay ninguna duda. en el caso de Humala con Keiko fue 5 puntos, no es mínimo. En el No, caso de Alan con, en en el este caso caso, actual en es este caso es mínimo, no llega a mínimo, ser ni el 1%, ¿no? pero era mínimo también en el caso de Kuczynski. Y aún así, Keiko no planteó todos los recursos legales que está planteando en este momento, porque yo siento que ella percibió Porque, que a ver, perdió la elección por una jugada de Ollantumala que estaba dentro del marco de la ley.
no porque suplantaran ¿Cuál es identidades. esa No jugada? porque... A ver, que nos precises cuál fue esa jugada que hizo Llanta. A ver, hagamos memoria de esa Yo jugada. no suscribo que necesariamente esto haya sido una jugada que yo digamos, pontifique de que es una Corroborarlo. cuestión que estuvo mal, pero lo que sucedió es que ocurrió en efecto, y el hecho es que yo estoy seguro que en una encuesta o en una toma de opinión alrededor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que estamos hablando de unos 100.000 votos, 120.000 votos, respecto a a Kuczynski, yo creo que iba a haber un 70-30, y evidentemente 40.000 votos versus los que no votaron, evidentemente podía haber cambiado la elección. Pero esto de aquí, y quiero dejarlo claro, si bien es una jugada política, si bien desde mi posición ultra personal, estoy saliéndome ya un poco del rol de analizar objetivamente las cosas, desde mi posición personal, esto es condenable políticamente, pero estaba dentro del marco de la ley, nada le impedía a Humala hacer eso es lo que quiero que quede claro. Por eso yo creo que ella, a pesar de que condenó esa maniobra, no hizo acciones legales porque no tenía base jurídica para hacerla. Y en este caso sí, porque ella lo que está sosteniendo acá es muy diferente. Acaba de decir, y no sé si has visto tú la sustentación de Lourdes Flores en el Jurado Nacional de Elecciones, que según ellos, un mismo pulso caligráfico ha estado presente en muchísimas actas de diferentes circunscripciones. Por lo tanto, yo no sé si eso sea cierto, no sé si está respaldado en pericias Claro. grafotécnicas, pero estamos hablando de que se está argumentando aquí, ojo, una cuestión absolutamente ilegal, por lo que gente podría ir a prisión. No estamos hablando de una maniobra política que un presidente puede hacer. Estamos hablando acá de una cuestión sistemática de una organización que habría cometido un delito encima en un formato colectivo. Y una cosa adicional, ¿no te hace ruido a ti que se plantee esto de un lado y que luego renuncie un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones? ¿No te parece que eso ya es No, a mí grave? me parece que hay una Yo no, tremenda confabulación para desconocer los resultados que se han dado el 6 de junio. Ahora, me parece pero que una permíteme, confabulación todos de esos quién. reclamos me parece ciertamente que obran dentro de las posibilidades que le da el sistema. También, dicho sea de paso. O sea, yo Bueno, veo que como son las unas posibilidades que le circunstancias dio, a eso más voy, o menos caprichosas, pero que están dentro del marco de la ley. Ahora, lo de Lourdes Flores, si estos argumentos van a ir de la mano, por ejemplo, con las pericias privadas que presentó la vez pasada en Panorama, que fueron desacreditadas por los mismos personajes que habían manifestado su voto y su firma en aquella ocasión, pues quedan absolutamente en el descrédito. Pero nuevamente bueno, estamos hablando de perspectivas y de eso, narrativas y de dominio muy del bien, y relato, no pero me no hablamos de parece, actos ofensivos. y no me parece, digamos, que sea necesariamente cierto, y lo he repetido aquí, pero que se ve el fondo del asunto, que se ve el fondo del asunto, y que se determine que no es verdad como tú dices. Y Pero que mira, Enrique, para pero eso determinar ya pasa a eso, un nivel subalterno, porque ¿qué han conseguido? Han conseguido sembrar en la opinión pública de que estas elecciones sí son fraudulentas. Aun cuando Pedro Castillo gane y se ha proclamado, ya pero queda esa escúchame, incertidumbre en mucha gente, ¿no? no, si el Yo creo padrón que es sí. liberado y hay una auditoría de la OEA, yo creo que ya nadie puede decir si una auditoría de la OEA y el padrón mostrado no muestra anomalías sistemáticas, ¿quién ya puede argumentar que acá ha habido un acto sistemático de fraude? Nadie. Por lo tanto, si esto es así, que faciliten que estas dos herramientas puedan ser usadas. Y si no es cierto lo que se argumenta del otro lado, pues Keiko va a quedar condenada ya, no solamente probablemente en los próximos meses penalmente, sino va a quedar en el subsuelo absoluto de la opinión pública. Por lo tanto, yo no veo por qué tanto temor a un asunto que, como tú bien dices, está en el marco de la ley. Claro, efectivamente, pero Enrique, yo creo, mira tú, Ahora, que inclusive yo aun quiero cuando esté comentar esta algo que me ha auditoría parecido, y que me aun ha cuando falle la parecido, OEA, sí, pero mira, ¿no? siempre se va a encontrar un incidente para seguir desacreditando a Castillo, aun cuando la Muy OEA difícil, muy fallase en su difícil, favor. muy difícil, muy difícil, muy difícil porque estamos hablando Mira, ya, hasta ahora el Fujimorismo no tiene ni un historiador para esto. Ponte que se tú consigue asumes, un historiador y hacen esa narrativa, ya fija. Porque la eh, verdad también, el Fujimorismo no se ha no sé, preocupado en establecer esta pero no narrativa de una estás, manera fidedigna, no estructurada. eso lo puedes argumentar, pues, airadamente frente a Miki Torres o seguramente a Galarreta. A mí me distancia muchísimo
el fujimorismo, y creo que ha tenido un papel nefasto Yo en la soy más campaña. distante que tú todavía del fujimorismo, pero es una cosa concreta también. Es una cosa concreta que está en segunda vuelta y que debe respetarse cada voto que se emitió a favor de ellos, y no debe inventarse ningún voto que no fue emitido ni a favor de ellos ni a favor de Castillo. Por lo tanto, si ha habido una auditoría en Bolivia y esa auditoría determinó que en Bolivia hubo un proceso fraudulento, entonces es posible que en el continente se puedan realizar procesos fraudulentos. Y si la OEA ha determinado de esa forma, que en la OEA no está compuesta por burócratas internacionales de derecha, ojo, entonces podría venir al Perú, podría hacer su trabajo. ¿Y pero qué pasa tampoco si son dice, procomunistas, pues, ¿no? bueno, pero Digamos, por ser ya por llevar la crítica hasta el extremo, Enrique, nada más. Tú lo estás llevando al punto ideológico ya. No, Entonces, tú pero es estás que es una queriendo contradicción decir, posible. tú estás Es una queriendo decir contradicción que, claro, posible. como acá, mira, como acá no quieren que gane el maoísta Castillo, entonces toda la derecha económica, política, sus aliados internacionales, etcétera, han confabulado para prolongar esta situación, y en el caso de que llegue Castillo, a Palacio llegue lo más desgastado posible, que no le sea, digamos, fácil hacer sus reformas, e incluso estoy seguro que piensas que están promoviendo un desorden social para que haya un golpe de Estado. Seguramente esa es parte de No, la narrativa que tú crees. ahí te equivocarías. Están moviendo Bueno, muchas cosas simplemente para sembrar esa incertidumbre. ya, Porque bueno. para el golpe de Estado les falta, y creo que eso sí también lo pensarías, les falta la entereza o la convicción o las gónadas para llevarlo a cabo. Además, yo te digo una cosa, yo estoy en favor de que se conozca la verdad electoral. Si la verdad electoral le favorece al señor Castillo, el señor Castillo decide nombrar su premier, en el peor de los casos, al señor Cerrón, yo tendría como demócrata que respetar la voluntad popular que por un voto o más votos hizo a Castillo presidente. Yo no, ¿Así? ni la gente que Y yo está te digo, alrededor y si de... se pusiera, solo por ser críticos, Enrique, tú sabes, en buena onda, vamos a ir terminando ya. Pero te digo, y ponte que Pol Pot fuese elegido, un Pol Pot peruano, en sede democrática, si Bueno, tenemos la plena conciencia de que es Pol Pot, porque ha sido elegido democráticamente, lo aceptaría a un tipo Pol Pot. Bueno, los países, tampoco, ¿no? Los países también se suicidan, Percy. No, y si la mayoría ya, bueno, quiere, y si la mayoría quiere, te digo, y si la mayoría la capacidad quiere elegir, insurgente que no, puede porque, tener el no, país, porque la soberanía del pueblo, ahí. la soberanía del pueblo, la defensa de la soberanía del pueblo, que le da al pueblo el derecho a la insurgencia, solamente es aplicable cuando estamos hablando de un gobierno que no es constitucional. Por lo tanto, eso Castillo, es si a gana, partir va a ser de la norma constitucional, pero tú sabes que en el ámbito doctrinario hay mucha mayor amplitud. Mira, la verdad que ha sido un gran gusto poder conversar hoy. Tú sabes que siempre vamos conversando. Hemos hecho quizás un exceso de crítica en algunas cosas, pero disfruto mucho. Es bueno poder interactuar porque nadie lo está diciendo, ¿no? Me parece que todos los medios se han comido un discurso monócromo y que creo que totalmente no llega de acuerdo. a solamente en 5 segundos quisiera por favor, un minuto, termínalo y vamos, un minuto. Ok. Bueno, nada, simplemente estaba diciendo que si la voluntad popular, luego de una auditoría, de conocer la verdad electoral, de publicar el padrón, favorece a Castillo, todos los demócratas debemos aceptar el resultado. Yo jamás, como demócrata, como seguidor del pensamiento de Ella de la Torre, iría a tocar las puertas de los cuarteles. Eso lo hicieron otros en el 62, pero a nosotros nos tocaría ahí la defensa democrática en el marco de un gobierno que seguramente será adverso para las libertades y para la economía, pero que el pueblo habrá elegido. El gran problema aquí que está en controversia, si el pueblo realmente lo eligió o si 50.000 personeros muy bien entrenados del señor Cerrón hicieron un trabajo bastante quirúrgico. Esa verdad creo que el pueblo peruano merece conocerla para poder tener un quinquenio mucho más estable del caos que estamos viviendo hoy día. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Enrique, por tu participación. Un gusto, como siempre. Por favor, vamos, Radio Miraflores, al tramo final del programa.
desorganización, tergiversación, manipulación de formas, de fondos, de fuentes. Es el día a día en nuestra realidad política, sobre todo atendiendo a la coyuntura electoral. Hemos conversado ahora mismo y también en el programa anterior que pueden ver en YouTube y en Facebook acerca de las incidencias de este proceso que día tras día va surgiendo o va motivando el surgimiento de nuevos elementos que ponen en contradicción y que ponen en entredicho lo que se ha venido comentando como la verdad electoral. E indudablemente quienes son demócratas tratan de no parcializarse, pero aquí hay una cosa que francamente no se quiso manifestar en toda la extensión de su gravedad en un primer momento, pero es que recién a estas alturas nos damos cuenta que quienes están en estos puestos estratégicos dentro de la administración estatal no cuentan con las competencias idóneas para hacerse cargo de sus responsabilidades. O sea, ¿cómo es posible que tengamos a integrantes del Jurado Nacional de Elecciones o en la misma OMPE que han tenido parcializaciones tan graves con partidos políticos que tienen una moralidad muy dudosa? Y no lo digo solamente por el bando del fujimorismo, que es bastante obvio que se le hagan todo tipo de críticas en el orden moral, sino que también hay un espacio para hacer críticas en el orden de la izquierda y en el orden de Perú Libre, aunque como se ha mantenido Perú Libre por mucho tiempo, casi en un plano de irse a la baja, por usar algún argot futbolístico, siempre entre los últimos puestos de las elecciones, y que en esta coyuntura electoral le fue dado por una circunstancia del destino, que puede ser providencial o infernal, según se vea. Yo considero que es más que nada infernal, aunque precisando que el fujimorismo también es una fuerza infernal, para nada positiva para el país. Se le dio la oportunidad, decía, de estar en la circunstancia de afrontar una segunda vuelta e inclusive de disponer que su candidato pueda llegar a ser presidente en este país. Ahora, en mi opinión personal, creo que el fallo dado por la ciudadanía que llegó a votar el 6 de junio ha favorecido a Castillo. Ahora, indudablemente, aquí lo que se ha dado es un propósito de desconocimiento de este fallo, pero como la diferencia de votos es tan limitada, mínima, entonces Fuerza Popular, y en honor a la verdad hay que decirlo, ha establecido todos los procedimientos legales para poder tumbar esa verdad, ¿no es cierto?, a nivel del esquema del jurado, no para establecer una verdad del proceso o una verdad jurídica. Es hasta un tema filosófico, pero por ejemplo, podría ejemplificar que muchas veces en un caso penal se tienen todas las pruebas que el imputado es culpable y que ha realizado inclusive el delito, pero por alguna falencia de la acusación fiscal o de las pruebas que ha presentado no la fiscalía y la acusación, hay algún fallo que se puede encontrar o algún defecto técnico, y yendo hacia ese defecto técnico muchas veces se pueden ganar los casos. Los abogados que están escuchando o que están viendo no me van a dejar mentir. Entonces es algo concreto y real. Ahora, eso es un presupuesto golpista. Muchos se juegan con el término del golpe de Estado. Nuevamente, no es un acto golpista, sí es un acto desconocedor, ¿no?, de la intención popular, pero como la intención popular de alguna manera ha sido casi la misma para el fujimorismo que para Perú Libre, yo creo que por los graves errores de Castillo en el curso de su campaña, es que estamos ante esta circunstancia en la que la declinación del magistrado Arce al Jurado Nacional de Elecciones no hace sino colocar la cereza del pastel en esta estrategia fujimorista, que también en honor a la verdad hay que reconocer que se pusieron las pilas luego del fallo del 6 de junio para actuar no tan negligentemente como habían venido actuando hasta ese momento. Pero entonces habría que considerar qué cosa le va a servir más al país. Pero aparte de ver qué cosa más le va a servir al país, habría también que preocuparnos en ver el esclarecimiento concreto de todos estos actos.
yo creo que están incidiendo en una gran torpeza los agentes de OMP y del mismo jurado respecto de estas últimas actividades que han hecho, porque podrían de una vez darle por su lado al fujimorismo y presentar el padrón y punto. Y yo creo que igual, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones terminase proclamando a Castillo el fujimorismo, insistiría, y ahora casi no me queda la menor duda, que hallarán inclusive algún intelectual o algún historiador que les pueda ayudar a establecer esa narrativa que vienen improvisando estos últimos tiempos ya de una manera fidedigna. Porque también uno de los claros errores del fujimorismo ha sido dejarse arrebatar el dominio del relato histórico de lo que ha venido pasando en los últimos 30 años. Entonces, yo debo precisar que no hay una salida inmediata ni una respuesta inmediata a todo este problema. El tema de Arce, como bien se sabe, es una declinación, él no puede renunciar, pero digamos que se podría solucionar en cuanto el Ministerio Público disponga, ¿no?, de un nuevo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y punto. Nuevamente, esta declinación de Arce solamente viene a complementar y a intensificar la narrativa fujimorista de que en estas elecciones se da un fraude tremendo. Por ejemplo, ahí mi impresión es que no se ha dado ningún fraude, sino que estas arbitrariedades, irregularidades y estos malos manejos de mesa son actos deshonestos, ¿no? Se puede decir hasta que son actos corruptos. ¿Cómo no? También es una forma de corrupción, fraguar una mentira en cada mesa, ¿no?, por obra de los personeros. Pero está dentro del rango de las actividades que se han venido consintiendo en todo el resto de procesos electorales, sino que hay también ahora un resurgimiento de un puritanismo y de un excesivo celo democrático, entre comillas, que permite este tipo de argucias. Sin embargo, Perú Libre, más allá de las participaciones de Aníbal Torres, no presenta ningún tipo de esquema de respuesta a este tipo de contradicciones, de controversias, que están en su legítimo derecho a realizar los fujimoristas. Porque aun cuando uno sea distante del fujimorismo o muy crítico del fujimorismo, como en mi caso, hay que reconocer que hay un margen de acciones que son ciertamente hasta constitucionales o legítimas desde una perspectiva legal. Entonces, no se les puede acusar por el momento de intentar ser golpistas, pero sí, probablemente que quieren desconocer un fallo popular que inclusive ahora mismo tampoco nadie se atreve a pronunciarse sobre si este tipo de fallos por parte del pueblo son adecuados, porque creo yo que aquí se ha desenmascarado plenamente que vivimos en una democracia completamente falsa. Y yo creo que es completamente falsa, no solo por la sumatoria de mentiras y de apariencias que la ciudadanía se ve obligada a tragarse proceso tras proceso y luego hacer desconocida hasta una siguiente elección. Es decir, me refiero que el único gesto democrático que ha existido en el Perú, por lo menos desde que se ha iniciado el siglo XXI, es la convocatoria de elecciones. Y cuando la gente se mostraba que estaba en un pleno ejercicio de la democracia, era solamente para ir a votar. Ahora no queda ni siquiera eso de la malograda y deficiente democracia que se ha tratado de construir en los últimos 200 años y particularmente en los últimos 20 años. Y aun cuando Pedro Castillo sea proclamado como presidente del país, yo entiendo que el fujimorismo ha triunfado, porque ciertamente la prensa ha jugado un papel muy importante para darle este vuelco de credibilidad a todas las argucias del fujimorismo, pero no hay que olvidar que pese a que la prensa se ha confabulado y que ha actuado de una manera muy parcializada, muchos de estos elementos son reales. Por ejemplo, lo de los dinámicos de Junín, que yo creo ya que con eso llegaron a establecer de alguna forma que entre el fujimorismo y Perú Libre no había mayor distancia, porque eran prácticamente dos modos de criminalidad organizada, ¿no es cierto? Dos mafias tremendas, ya descaradamente, y que indudablemente van a llegar al poder para realizar un saqueo tremendo. Lo han establecido, y creo que esa es por lo menos una victoria del fujimorismo desde esta perspectiva, que por supuesto viene sumada
a una falta de crítica tremenda por parte de quienes apoyan a Perú Libre en todos los estratos, sobre todo en el ámbito intelectual y académico. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora a Mario Vargas Llosa, que es nuestro escritor más conocido, le llueven pues una serie de agravios y epítetos que no cesan en todo momento, e inclusive se contrapone su figura a la de Arguedas, que Arguedas es luminaria para la gente de izquierda, con todos los defectos y fallos que eso implica, que lo voy a comentar ahora brevemente, porque como les decía, entiendo de que con este proceso electoral no solamente se define quién va a ser el presidente del quinquenio entrante, sino que sobre todo se ha llevado a la endeble democracia peruana a un callejón sin salida en el que se tienen que escribir o reescribir todos los conceptos e inclusive todos los hechos históricos que han sucedido hasta este momento. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto va a tener que ser puesto en entredicho por los políticos, por los intelectuales, y es por eso que es meritorio hallar esta mención a lo que decía yo de Mario Vargas Llosa, en el sentido de que él está pronunciándose políticamente cuando no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Yo tampoco tengo ninguna intención de defenderlo, es más, he sido siempre muy crítico con él, pero lo que veo es la acción de los izquierdistas y de la mayoría de escritores en contra de su posicionamiento, que en teoría pues es pro Fujimori. Entonces yo digo, pero es que Vargas Llosa es un canalla y un sinvergüenza, es un tipo de lo peor. Es decir, han esperado que apoye a Fujimori para darse cuenta de eso, porque si tenemos una mentalidad como la de estos puristas, no tan moralizadores, desde el primer instante que Vargas Llosa se dio a conocer ante la opinión pública, se podía establecer que era un hombre con el que se podía discrepar abiertamente de tantas cosas, sobre todo en el ámbito moral, que a mí me tiene sin cuidado, por ejemplo, su vida privada. Pues dicen, no, Vargas Llosa es un desgraciado ahora porque apoya a Keiko. Pues si son tan moralistas, lo hubieran criticado de los años 60, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, sabemos que esta crítica viene porque Vargas Llosa considera que el comunismo y la izquierda son lo peor que puede afectar a una sociedad. Entonces, cuando Vargas Llosa estaba en la izquierda, era ampliamente adorado por los izquierdistas. Pero ante la primera de sus críticas contra el castrismo y Cuba, y por hechos que fueron tremendos de la represión, el caso Batista, en fin, tantos otros detalles que muchos individuos de la izquierda alcahuetean plenamente y se silencian de todos los modos posibles, es que empezó a criticarse a Vargas Llosa. No tan intensamente como ya se pasó, sobre todo a fines de los 70, al liberalismo, pero se le criticaba en ese interregno que era más camusiano que otra cosa. Y a partir de acabar la onda del liberalismo a la fecha, pues es absolutamente lo peor para la izquierda, que inclusive creen que Atilio Borón, porque dedica libros enteros, se vuelve a desestructurar marxistamente a Vargas Llosa, ya está poniéndose por encima de Vargas Llosa. Este es el mismo error que muchos creen que Vargas Llosa, por el solo hecho de ser Nobel y ser millonario, es pues un escritor al que nadie le puede decir nada. Yo creo que no. El orden del discurso, quien puede llegar a escribir algo contundente contra otro, se hace ver, digamos, en la comprensión de los textos que están en contradicción. Pero bueno, a lo que iba es que entre los escritores que le hicieron el juego a Cuba, que nunca llegaron a establecer una crítica fundamentada acerca de todos sus excesos tan negativos, en Latinoamérica, el primero, Gabriel García Márquez, gran escritor, pero un hombre terriblemente equivocado y hasta perverso en sus apetitos políticos y en su complacencia ante las tiranías. Y en el Perú, el sufrido, el doliente, al que siempre quieren proteger, ¿no es cierto? José María Arguedas, que inclusive estuvo en Cuba casi en el mismo periodo que Vargas Llosa y no tuvo ninguna visión ni ninguna crítica que aportar a un proceso que era a todas luces truculento y negativo para el ejercicio de las libertades individuales de muchos cubanos que eran disidentes. Disidentes que hasta la fecha la estructura fanática, ¿no es cierto?, de los comunistas se indican como gusanos. Y yo pienso, ¿quién será más gusano? Si el que se complace y lucha
para establecer que tiene derecho a gozar de su libertad como individuo, o quienes le hacen el juego a la maquinaria represiva, totalizadora, castrante, ¿no es cierto?, de las potencialidades del ser humano a nivel individual, como sin duda que fueron casi toda la dictadura de izquierda y la dictadura de Castro, en particular, que inclusive llegó a reprimir en campo de concentración a los homosexuales y a tanta gente, miembros de las comunidades que ahora son una de las principales cartas de la izquierda, y sin embargo lo sigue aclamando, y sigue aclamando al Che y a tanta otra gente, ¿no? Bueno, así es como está en este momento el mundo y el país, y con este nivel de enajenación no se llega a ninguna parte. Y lo que comentaba, ¿no?, de Vargas Llosa, que no tiene ninguna intención él de qué cosa va a ganar acá. Quiero terminar esta conversación, este monólogo, este episodio del día de hoy, señalando que en un arrebato de buena fe, yo creo que Vargas Llosa es un hombre que siempre ha debido ser criticado, pero nunca denostado como si fuera un tipejo o un cualquier cosa. ¿Por qué? Porque quizás Vargas Llosa en su mente ha querido ser Goethe, y el Perú no lo ha querido reconocer como tal, absolutamente dominado por la izquierda. No digo que sus alcahuetes del medio literario sean mejores. Un alcahuete no puede ser en ningún caso una persona magnífica, pero Vargas Llosa ha querido ser Goethe, y en su ancianidad cree que está obrando por su país, para encaminar a su país hacia el bienestar. Yo pienso que ha sido muy negativo que se polarice plenamente con Keiko, y creo que de ser más lúcido se habría manifestado de una manera equidistante y crítica plena. Pero eso en el imaginario político de Vargas Llosa no existe. Es sartreano. Así meta la pata y todo, el hombre se compromete con un lineamiento. Y este lineamiento no solamente va como una oposición al comunismo, sino que si he entendido bien a Vargas Llosa, su obra y a sus participaciones públicas, él debe creer que el desarrollo económico del Perú a partir de los años 90 se debe a sus ideas, aun cuando desprecia a Fujimori y dice, bueno, pero estas ideas son mías. Ese era su legado político. Y el Perú y su intelectualidad ha dado muestra no solo de una incomprensión tremenda, sino de un fanatismo y una enajenación que raya en la impiedad, y por supuesto que me complace señalarlo, porque esto debe quedar como un testimonio de época. Así que nos vemos el próximo domingo para seguir comentando las incidencias más importantes del mundo político y también de la escena cultural nacional e internacional. Buenas noches y que tengan una buena semana.